Yo me considero uno más que hace una función diferente y a mí me encanta. A mí nadie me trata como el director general. Yo suelo comentar, al final lo que te queda es la relación, es proyecto compartido. Y al final las empresas son personas. Para ir en un barco y para remar tengo que saber hacia dónde va el barco, si no, no tiene sentido. Primero, que el barco flote. Segundo, poner una dirección al barco, que es estrategia. Y tercero, tener gente que reme. Yo doy mucha importancia a que la gente sepa dónde está y por qué hace las cosas. Cuando tú te vas de la empresa es porque no tienes un alineamiento tampoco con los objetivos. Ser directivo ahora es mucho más complejo que lo que era ser antes. Las crisis ocurrían cada 10 años. Ahora tenemos una crisis cada año. Estamos acostumbrados por esa comodidad de que haya una dirección concreta, de que sabemos que alguien nos va a decir lo que tenemos que hacer. Y cuando diriges, tienes que poner ese rumbo. Para mí lo básico de la comunicación es que si se hace bien, genera credibilidad. Y esa credibilidad genera confianza. Y para mí es la clave de todo proyecto. Yo diría, hacer simple, hacer barato. Es cuestión de hacer poco y bien, mejor que no hacer mucho y mal. Entonces yo tengo 5 herramientas de pensar que las hace en el equipo directivo, pero yo soy el primero que las hace. Todos los seres humanos tenemos 24 horas al día. La diferencia entre unos y otros es en qué dedicamos esas 24 horas. Soy organizado, foco y disciplinado. Mi teoría de los vasos, que es que tengo establecidos una serie de vasos que para mí son importantes. Familia, desarrollo, amigos, deporte, económicas, lo que sea. Todo eso lo tengo medido. Tengo un Excel donde diariamente hago seguimiento de lo que cumplo. La clave es tener el método que te obliga. Y esto es la base del liderazgo. Yo doy mucha importancia a que la gente sepa dónde está y por qué hace las cosas, ¿no? Yo no concibo un proyecto empresarial en el que la gente se pueda involucrar sin saber para qué, ¿no? Y es que yo no lo haría, eso es lo primero. O sea, a mí si me pides que haga un esfuerzo en un trabajo, pero no sé a qué contribuye mi esfuerzo, posiblemente me relajaría, ¿no? Entonces, para mí es muy importante... Y hacia dónde vas también, ¿no? ¿Dónde vas? O sea, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Dónde vamos? Los porqués absolutamente de todo. Nosotros compartimos el resultado económico, explicamos las inversiones, explicamos por qué un mercado y no otro, explicamos por qué hacemos lo que hacemos, explicamos dónde van las piezas que fabricamos, porque no entiendo que la gente pueda contribuir en algo que no conoce. No lo entiendo. A mí es sentido común. Y de lo que no se sienta aparte, ¿no? Un poco ese sentimiento de que todos remamos a una. Pero al final, nosotros lo que pretendemos es que todo el colectivo contribuya a un proyecto. Que si yo no conozco el proyecto, es imposible. Que, bueno, puedo contribuir como un robot. O sea, hago A, B, que es lo que me pides. Ya está. Sí, pero no hay un compromiso ahí. No hay un compromiso. Para comprometerme tengo que entenderlo. Y para entenderlo me lo tienes que explicar. Sí, y sí. Muchas veces. Pero que de hecho yo creo Tienes que que un poco lo explicas en el libro, ¿no? Pero que viene del recorrido también tuyo de cuando tú te vas de la empresa es porque no tienes un alineamiento tampoco con los objetivos que había en ese momento. Sí. Eso sí. te iba a preguntar yo, un poco de dónde nace todo este punto en el que te paras a reflexionar de cómo tiene que ser un líder o cómo tengo que guiar a la gente para que se comprometa con el proyecto. Bueno, yo he conocido, antes comentábamos, ¿no?, la antigua cultura, por así decirlo, ¿no?, donde se trabajaba por orden y mando. A mí no me gusta trabajar así. Creo que se tiene que trabajar por convencimiento, no por imposición. Entonces, bueno, yo estaba en una empresa que es la misma en la que estoy ahora y estuve 5 años de director industrial y, joder, yo preguntaba, ¿no?, oye, ¿esto a dónde va? ¿No? ¿Hacia dónde va esto? Y entonces gestionaba la propiedad. Eran 3 socios, uno era italiano y 2 que eran los socios fundadores. Y en aquel entonces, cuando yo salí de Idorruber, el director general era un italiano que venía cada 3 meses, o sea, ni siquiera estaba, ¿no? Y yo, joder, le preguntaba... El director general venía cada 3 meses. Cada 3 meses a la empresa y era ausente. Entonces no había ni Teams, estoy hablando del año 2005, que es cuando yo salgo. Empecé en Idorruber en el 2000, en el 2005 me fui. Y yo le pregunté varias veces, le mandaba un mail, oye, Valentino se llamaba, oye, ¿esto a dónde va? Porque yo no tengo claro a dónde va este barco, ¿no? Y siempre he dicho lo mismo, para ir en un barco y para remar tengo que saber hacia dónde va el barco, si no, no tiene sentido. Y me mandaba unos emails así,
que yo no entendía nada. Creo que él tampoco, que no tenía muy claro hacia dónde iba. Entonces dije, no, yo tengo que estar en un barco en el que sepa dónde va. Y me bajé del barco, cambié de proyecto, estuve 2 años y en el 2007 me llamaron para coger la dirección general. La empresa entonces iba mal, perdía dinero y estaban pensando en cerrar la producción y dejar una comercializadora. Entonces vuelvo, pero claro, a mí ya me conocía la gente porque había sido director industrial 5 años y hay una persona que está todavía con nosotros que me hace una pregunta que es el primer clic que me hace y me pregunta si puede cambiar de casa. Y yo, claro, a mí me descoloca un poco la pregunta y le contesto, bueno, pues pregúntale a tu mujer, ¿no? A mí que me dice si tú puedes cambiar de casa. Y me dice, no, es que yo no sé si tú cuentas conmigo para este proyecto nuevo o para esta etapa y no sé cómo va la empresa. Entonces esto me hace reflexionar. Y dices, se siente exactamente igual que me sentía yo hace unos años. Entonces me hace reflexionar sobre cómo una persona se puede casar con un banco 25 años, con una hipoteca de 25 años, sin tener resuelta una parte que es la parte económica. O sea, no sabe si va a poder devolver un préstamo a 25 años, porque le falta una información que es la parte económica que se la garantiza la empresa en la que está, ¿no? Entonces esto es el primer clic que me hace, ¿no? Yo he reflexionado mucho y para mí es uno de los motivos por los cuales una empresa tiene que comunicar, que la gente necesita tener información sobre el lugar en el que trabaja para poder tomar decisiones en el ámbito personal. Nosotros mucho lo comunicamos es por esto, porque la gente tiene que saber, tiene que tener un conocimiento del sitio en el que acude todos los días 8 horas. Entonces empieza por ahí, yo ya cambié las dinámicas de comunicación, yo voy a una empresa en la que nadie conocía, aparte de la propiedad, nadie conocía cómo iba la empresa, no había estrategia, no había equipo directivo, no había absolutamente nada. Claro, pero la gente lo tenía normalizado. Sí, se trabajaba así. Pero también era un poco lo que decíamos antes, ¿no? O sea, ibas, ejecutabas, cobrabas y te ibas. O sea, no había una implicación, no había tampoco un sentimiento de pertenencia. Bueno, para mí es un trabajo y es lo que me da un sustento. Sí, era así. Entonces, claro, primero, con una empresa en pérdidas, es que el barco flote. Eso es lo primero. Entonces, claro, en paralelo, yo pienso que cualquier empresa, cualquier proyecto tiene que trabajar los 3 tempos. Tiene que estar trabajando el corto, el medio y el largo. Y eso es lo que empezamos a hacer. Primero, en aquel caso, cuando llego, el corto es que el barco no se hunda, que el barco flote. Segundo... Porque además erais sector automoción, que está sufriendo también, sí, ¿no? Sí, era 2008... Sí. Claro, yo con el 7 y la crisis nos entra en el 8. Primero, que el barco flote. Segundo, poner una dirección al barco, que eso es más a largo plazo, que es estrategia. Y tercero, tener gente que reme, claro. Y gente que reme, gente buena. Porque en función de la gente, el barco va más rápido o va más lento. Entonces, el proyecto empezó así. Que flote, saber hacia dónde vamos, y gente que quiera remar y que sepa remar. Entonces me tocó conformar un equipo directivo de 0 prácticamente. El equipo directivo que tengo hoy no hay nadie de los que había antes, eran responsables que los habían ido subiendo de administrativo a responsable. 2 personas me dijeron, sácame de aquí por favor. Porque no querían gestionar personas. No querían gestionar ni personas ni responsabilidad. Vale, pero querían seguir haciendo las tareas técnicas que estaban haciendo, ¿no? Sí, las tareas técnicas del departamento. Sí, es que antes, bueno, y hoy en día todavía en muchísimas empresas lo que ocurre es eso, ¿no? Ya llegas a un punto en el que, bueno, pues toca promocionarte, pues porque llevas X años o porque, ¿no? Es un poco el plan de carrera sin saber realmente si esa persona está preparada o tiene habilidades para asumir un liderazgo o un rol de más responsabilidad y si tampoco preguntarle o escucharle si lo quiere asumir. Pues es uno de los problemas a los que nos vamos a enfrentar todos en el futuro. Vivimos al modo tal y como lo veo y en función yo leo mucho y de lo que leo. Mucha gente joven, las nuevas generaciones, no quieren asumir determinadas responsabilidades. Y en el futuro cada vez nos va a costar más que gente asuma gestionar equipos, liderar equipos. Muchas veces, ayer lo comentábamos, bueno, nosotros una vez al semestre me llevo al equipo directivo fuera a una borda y hacemos una sesión que llamamos Caos, que reflexionamos y hablábamos sobre esto. A veces la diferencia económica entre un responsable de equipo y el que está en el equipo no justifica la responsabilidad que asumes. Y dormir peor, trabajar más, los quebraderos de cabeza, etc. Eso es uno de los problemas. Y otro, bajo mi punto de vista, es que nos hemos acostumbrado a vivir muy bien, yo creo.
todos, todos. Y luego es una dificultad también, ¿no? Cuando la propuesta es más complicada, oye, a mí ya me da y yo... Y mucho, hablábamos antes, tiene que ver con el COVID, ¿no? El COVID yo creo que nos ha hecho... todo el mundo viaja, todo el mundo sale, todo el mundo a comer, todo el mundo... O sea, creo que apreciamos más el vivir después del COVID de lo que era antes, ¿no? Yo creo que ya un poco el cambio venía de antes, pero sí que es verdad que hay una cultura que ha cambiado radicalmente, que es, bueno, pues antes yo qué sé, pues nuestros padres, nuestros abuelos vivían para trabajar y cuando se jubilaban, se llegaba a ese momento era cuando empezaban a disfrutar. Entonces, quiero decir, el tiempo de trabajo era trabajar y casa, y ahora no, ahora disfrutamos mientras trabajamos y toda la vida. Entonces, ese equilibrio y el asumir responsabilidades y el tener un trabajo que te tengas 24/7 en la cabeza, hay mucha gente que no está dispuesta. Totalmente de acuerdo. O sea, mi abuelo trabajaba sábados, mañana y tarde, mi padre trabajó en banca, trabajaba los sábados a la mañana, yo desde hace 25 años no trabajo los viernes desde las 2, mis hijos no van a trabajar los viernes probablemente. Y si vamos bajando en generaciones, pues Dejaremos de trabajar. Y es en los últimos, bueno, han pasado muchos años, pero la tendencia ha sido a trabajar menos, y es a lo que vamos.